Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos vivido una sesión muy volátil, principalmente en Europa y en el IBEX 35 para ser más concretos, ya que al comienzo de la sesión veíamos caídas muy fuertes después de esa noticia que venía de la mano del Banco de Japón, donde se anunciaba que esos bonos a 10 años podrían llegar a tener una rentabilidad del 0,5%. Hay que recordar que antes estaban al 0,25 y ahora ese rango de movimiento al alza de esos rendimientos de los bonos a 10 años podría llegar al 0,5%. Sí que es verdad que ha mantenido los tipos de interés al menos 0,1%, pero ya va siendo un poquito más laxos en su política monetaria, ya que está viendo que el resto del mundo se está poniendo las pilas con esas subidas de los tipos de interés. Esto no se lo esperaba para nada el mercado y que ha provocado que a primera hora viéramos caídas muy importantes en Europa. Sí que es verdad que luego con el resto de la sesión se ha recuperado muy bien, de ahí la alta volatilidad que estamos comentando. De hecho, en el IBEX 35 ha cerrado en verde después de ver caídas bastante importantes. No así lo ha conseguido el DAX, pero también ha recuperado bastante. Y al final de la sesión, cuando veíamos al IBEX 35 acercarse a esa revalorización del 1%, hemos visto cómo Estados Unidos empezaba a amarrar anclas otra vez y a ver caídas de nuevo. Esto que ha provocado pues que Europa haya perdido parte de la fuerza que había recuperado durante toda la sesión. Así que bueno, parece que la volatilidad que veíamos la semana pasada todavía se va repitiendo un poquito en los mercados. Así que bueno, nos vamos entreteniendo, no queda ninguna duda que esto no aburre a nadie y vamos a ir analizándola durante toda la semana porque seguramente surjan nuevos acontecimientos que provoquen esta volatilidad. Y como siempre en el vídeo de hoy vamos a analizar tres acciones, así que no os lo podéis perder porque estoy seguro que os va a parecer muy interesante. Vamos a comenzar con las tres acciones de hoy, que son Banco Santander, Amper y Soltec. Bien, hoy hemos visto una revalorización muy fuerte en la cotización del Banco Santander. Fijaos cómo la subida ha sido el 3,51%. Y sí que es verdad que el volumen ha sido alto respecto a lo que veíamos ayer. Se acuerda que la sesión del viernes fue también muy alto, pero como veis ese cierre de opciones y futuros, pues la verdad que esto lo desvirtúa un poquito. Pero bueno, ahora mismo hemos visto además como el cierre ha estado muy cerquita de la zona de máximo. Esto que nos indica pues que quizás las siguientes sesiones podría intentar mantenerse al alza, quizás para volver a los máximos que veíamos a principios de diciembre, finales de noviembre. La clave ahora pues que cuando veamos la apertura de mañana no pierda esa zona de los 2,79, que se intente mantener al alza y atacar los máximos de hoy. ¿Y qué deberíamos vigilar si vuelve a la zona de máximos que veíamos a finales de noviembre? Pues lo que deberíamos vigilar sí o sí es una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros cómo en la subida que veíamos a finales de noviembre se formó una divergencia entre la cotización y el RSI. A veces soy muy pesado con las divergencias, pero es que funcionan normalmente bastante bien. Lo vamos a dejar ahí. Fijaros cómo al formarse esa divergencia, el día siguiente vimos una vela muy fea y continuó la caída. Es donde se fue hasta las medias móviles de 200 y de 70 sesiones. ¿Cómo podríamos haber operado esta posible divergencia? Pues bien, la verdad que el día siguiente pues hubiera sido complicado, quizás un poco arriesgado vender o ponernos en corto, por así decirlo, cuando veíamos esa apertura, fijaros por encima, la zona de máximos. ¿Por qué? Pues porque quizás estaba rompiendo esos máximos que veíamos la sesión anterior y posiblemente podría romper esa divergencia. Pero fijaros cómo al final de la sesión la caída fue muy fuerte y esto después de ver una divergencia clarísimamente es una señal de debilidad en su cotización. Solo con la vela que veíamos el jueves 1 de diciembre una señal de debilidad. Entonces ahí ya tendríamos la primera clave para ver caídas, pero si al final, si además le añadimos una divergencia, pues clarísimamente podría continuar cayendo, que es lo que hizo la cotización. Por lo tanto, ahora si vemos una vuelta a máximos, lo que debemos vigilar es esa zona de máximos de noviembre para ver si forma esa divergencia, que también nos podría indicar lo que podría hacer la cotización, es decir, una posible falta de fuerza de la demanda y ver nuevas caídas. Habrá que tener en cuenta lo que hemos comentado en esta misma divergencia. Vamos a verla también en el gráfico semanal porque podríamos tener la misma situación. Fijaros cómo ahora mismo en los máximos que veíamos en noviembre, en ese cierre de la vela del 21 de noviembre, el RSI se encontraba en los 58,51. Ahora mismo está en los 56,92. Es decir, si cierra cerca de la zona de máximos por encima, quizás podría formar una divergencia. Esto tendríamos que analizarlo en la sesión del viernes, a ver cómo ha cerrado la cotización. Si forma una divergencia en el gráfico semanal, ojo, porque esto sería muy mala señal. Además tiene la media de 200 muy cerquita que podría actuar como resistencia y podríamos ver caídas muy fuertes en el gráfico.
La siguiente de las acciones, y continuando con el tema de las divergencias, es Amber. Hemos visto una caída muy fuerte desde la zona de los 0,17, una zona complicada de superar, era de resistencia. Vimos cómo se movía sobre ella, pero no conseguía mantenerse con fuerza al alza acompañada de volumen. Es verdad que veíamos una sesión que se alejaba un poquito, pero el volumen no era demasiado alto. ¿Qué nos indicaba esto? Pues que claramente eran falsas rupturas al alza para luego continuar cayendo. Además, el momento que perdió esa zona de los 0,17, fijaros cómo la caída fue continuada hasta la zona de los 0,15, que es una zona que tenemos marcada de soporte en el gráfico porque anteriormente había actuado como resistencia. Es una zona clave en el gráfico de Amber. Si nos vamos bastante más atrás, fijaros en el año 2020 también fue una zona de soporte muy importante. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que desde esta zona viéramos una corrección. Y si a esto encima le sumamos que estamos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI, pues ojo, porque podríamos tener una clara vuelta ahora mismo. ¿Hasta dónde? Hasta la zona primera de los 0,162. Es una zona que también ha actuado como soporte y como resistencia anteriormente, y además podría encontrarse en esta zona con la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ojo, porque ahora podríamos ver un rebote bastante interesante. Fijaros cómo desde la zona actual hasta la zona marcada habría un 8,40% aproximadamente. Por lo tanto, hay que vigilarlo. Hay que tener en cuenta también la sesión de mañana, ver si no pierde esa zona de los 0,15 y se mantiene sobre ella, si vemos una caída que la recupera rápido, porque eso indicaría que aquí está entrando la demanda y esto podría impulsar a su cotización. Así que bueno, fijaros también cuando en octubre llegó hasta la zona de los 0,16 y volvió a caer de nuevo, se apoyó en esta zona de los 0,15 y repuntó con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora podríamos ver ese movimiento. Una vez ha encontrado la zona de los 0,15, volver hasta la zona de los 0,162. Así que bueno, eso es lo que deberíamos tener en cuenta en la cotización de Amber. Y la última de las acciones es Soltec. La verdad que la tenía en el radar porque habíamos visto caídas muy fuertes las últimas semanas y además me la habíais pedido. Así que bueno, creo que era el momento perfecto para analizarla. ¿Y qué ha pasado en la cotización de Soltec? Pues bien, si nos vamos a octubre, cuando comenzó la tendencia alcista, veíamos cómo superaba la media de 70, se iba hasta la de 200, consolidaba la de 70 como soporte, un movimiento muy típico, volvía a la de 200, veíamos que no superaba, volvió otra vez hasta la media 70, claro, un movimiento lateral, quizás con una pequeña tendencia alcista, una pendiente positiva. ¿Para llegar hasta dónde? Hasta esa zona de los 4,95, una clarísima zona ahora de resistencia antes, fijaros, de soporte. Al llegar a esta zona, la cotización cayó con muchísima fuerza. ¿Por qué? Pues porque la atacó sin apenas volumen, es decir, no tenía fuerza la demanda en esta zona. Por lo tanto, ahí vimos la caída. Además, fijaros cómo si seguimos con la tónica de las divergencias, fijaros cómo clarísimamente teníamos una nueva divergencia en su cotización. De las tres acciones que hemos analizado, en las tres teníamos una posible divergencia para ver una caída importante. Y ahora, después de ver esa caída, pues vemos cómo los mínimos de hoy han llegado hasta esa zona que también podríamos marcar en el gráfico. Fijaros, que había actuado anteriormente como soporte, la zona de los 4,10. A partir de esta zona, pues bueno, si nos fijamos un poquito en la vela de hoy, aunque ha sido una vela con muy poco volumen, la verdad que el cierre ha sido, podríamos decir que positivo. ¿Por qué? Pues porque ha caído de forma importante y se ha recuperado a cierre, que nos indica que quizás podríamos ver un nuevo impulso en las siguientes sesiones. Primer objetivo, pues probablemente esa media móvil de 70 sesiones. No habría que descartar que la tocará de nuevo. Se encuentra mismo en los 4,55. Además es una zona que también había actuado anteriormente como soporte. Fijaros. Por lo tanto, no habría que descartar que se fuera de nuevo a tocarla para consolidarla como resistencia. Más allá de esta zona, para superarla deberíamos tener bastante volumen o ver velas con mucha fortaleza. Fijaros como las que veíamos en este impulso de principios de noviembre. Pero tengo la sensación de que esta vez no va a ser tan sencillo porque puede que el mercado no acompañe como si lo hacía en esos momentos. Así que bueno, en principio no habrá que descartar si continúa el impulso y vemos un poquito de volumen, llegar de nuevo hasta los 4,55 donde se encuentra la media 70, pero ojo porque ahora mismo parece que la tendencia principal desde hace un par de semanas es negativa. Por lo tanto, no habrá que descartar que después de ver un rebote para quizás relajar un poquito esa sobreventa provocada por la caída que vimos el viernes pasado, pues luego continúe cayendo para llegar de nuevo a esa zona de los 3,90. Así que la perspectiva no es muy buena. Además, si echamos un poquito la vista atrás, vemos como claramente estamos dentro de una tendencia bajista. Así que bueno,
hay que andar con pies de plomo, no venirnos arriba con ese tipo de acciones que parece que repunta muy bien, con mucha fuerza y luego al final pues vemos caídas muy importantes. Pero eso sí nos dan oportunidades muy buenas, las sabemos aprovechar porque la volatilidad es muy alta en todas ellas. Así que nada, estas son las 3 acciones que hemos visto en el día de hoy. Mañana tendremos un nuevo vídeo de los análisis diarios. Respecto al vídeo de este fin de semana, pues evidentemente el domingo no creo que publique un vídeo porque es el día de Navidad, me tendré que tomar un descansito, pero bueno, quizás aprovechamos el lunes, que es festivo, en principio, para algunos sí, para otros no, pero bueno, para la gran mayoría pues podría ser festivo el lunes, entonces vamos a aprovechar el lunes para quizás publicar ese vídeo del resumen semanal, pero bueno, esto ya lo iré contando el resto de la semana. El jueves, que será el último día que hagamos el vídeo de los análisis diarios, ya os diré de fijo cuándo vamos a hacer ese vídeo del resumen semanal. Mientras tanto, me podéis ir dejando en los comentarios todas las acciones que queráis que analicemos en ese vídeo. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.